¿Qué tal, señores? En esta ocasión estamos de regreso con un tutorial de pintura express para Bolt Action. Estamos pintando uno de los tanques soviéticos clásicos, el KB-1 y KB-2. Este kit de Warlord Games te permite construir ambas versiones sin necesidad de sacrificar una u otra. Estaremos pintando en su mayoría este kit con aerógrafo. Acompáñenos. Lo primero que hacemos con todo el kit ya en plástico es aplicar un primer en aerosol en negro. Es un negro mate, aunque tiene un efecto un poco brillante en esta marca en particular. Para trabajarlo mejor vamos a quitar ambas torretas y pintar cada una de las piezas por separado. Vamos a preparar nuestro aerógrafo. Utilizamos boquilla y aguja de 5 milímetros y vamos a utilizar el XF19, un gris muy claro de Tamiya. Utilizaremos thinner, vamos a adelgazar la pintura, mitad y mitad, pintura y thinner, y vamos a aplicarlo directamente sobre las placas de metal tratando de respetar los bordes. La idea es generar esos efectos de sombra en las esquinas, una especie de delineado para poder ver este efecto sobre la pintura que vamos a aplicar después. Este proceso no nos tomará muchos minutos y la idea no es precisamente decorarlo al máximo el tanque ya con esta pintura, sino más bien generar el espacio de pintura sobre el que vamos a trabajar con colores verde y posiblemente algo de nieve, dependiendo ya del efecto que le queramos dar al final. Vamos a cubrir incluso lo que es la parte inferior del tanque. Sabemos que es una pieza de juego que difícilmente vamos a ver la parte de abajo, pero nos va a dar un mayor detalle como para aquellos que quieren, mientras no esté en juego, estar exhibiéndolos. Y este sería más o menos el resultado. Naturalmente respetamos las orugas, esas las vamos a pintar por separado después. Con las torretas vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden, traten de respetar los bordes. Nada más apuntar a las partes más expuestas de cada uno de los paneles. Igualmente lo que es el cañón, apuntar a lo que es el cuerpo del cañón, no a la punta ni a la parte donde se une con el soporte del cañón. Nota importante al trabajar con estas pinturas en aerógrafo, la pintura no tiene mucha adhesión al plástico en este momento. Es muy probable que después quiera sellarlo ya sea con un wash o bien con un barniz también de Tamiya. A continuación vamos a pintar con un verde XF65, es una base de verde grisáceo, también de Tamiya, y vamos a aplicarlo igualmente sobre los paneles expuestos. También la sección de soporte para las orugas, vamos a pintarla con este verde. Este va a ser nuestro color primario sobre el que va a estar todo el detalle de la construcción del tanque, así es que es importante no dejar áreas expuestas sin pintura, pero al mismo tiempo generar espacios de sombras todavía, que a lo mejor en un principio no son muy visibles, pero conforme vamos a ir agregando colores se van a hacer mucho más evidentes. La base para todo eso fue el primer gris que aplicamos. Como se darán cuenta, también estamos pintando otro tanque más allá abajo y es porque van a seguir el mismo proceso. Mejor de una vez aprovechar el aerógrafo y pintar ambos tanques. Ya después veremos el tutorial para el otro, que será en cierta forma similar a este, con algunas pequeñas diferencias. De igual forma les recomendaría que ustedes, si están armando su ejército, esperen a tener varias cosas, productos, vehículos o incluso miniaturas que vayan a pintar de un solo golpe con aerógrafo. De esta forma logran dos cosas: primero, ahorrar tiempo, y segundo, que su ejército se vea más homogéneo. Como se darán cuenta, también estamos pintando por la parte de abajo el tanque, y este es más o menos el resultado ya después de aplicar nuestro color. Notarán que hay unos colores un poco más claros en las partes que pintamos en gris, mientras que en los rincones donde estaba pintado en negro se ve un poco más oscuro, se generan sombras. Lo mismo vamos a hacer con las dos versiones de la torreta, cubriendo y comenzando con los paneles centrales y de ahí expandiéndonos a las orillas en dado caso, tratando de respetar esos límites también de los puntos de unión entre los paneles. El cañón también lo vamos a pintar por los costados, comenzando del centro y tratando de expandir hacia los lados, respetando los puntos de unión y la boca del cañón. Una nota más de recomendación: preparen suficiente pintura para este proceso en el contenedor, en la copa del aerógrafo, porque conforme se va a ir gastando vamos a ir agregando algunos tonos para ir aclarando y degradando este color verde que ya pusimos. Y vamos a comenzar con el XF71. Ese va a ser nuestro primer proceso, después pasaremos al XF52. Agregamos gotas del XF71 para poder aclarar este tono verde con el que estamos trabajando y apuntarlo a las partes centrales de los paneles que ya pintamos. Más o menos la proporción sería una quinta parte de la pintura que tengamos en el contenedor
agregarla con el nuevo tono, el 71. Esto nos va a dar la suficiente diferencia entre ambos tonos como para que sea evidente el desgaste o decoloración de los paneles del verde, y le va a dar ese efecto tanto de luminosidad como de desgaste a los paneles laterales, un poco más de realismo. La idea de estos tutoriales es compartirles algunas técnicas que les pueden llevar sus modelos con la mejor decoración lo más pronto a la mesa. Aquí estamos viendo los efectos ya de aplicar el segundo tono verde. Hay tutoriales muy buenos en internet que pueden encontrar sobre aplicar weathering o efectos de condición a los tanques y mucho más nivel de detalle. Nuestra meta es que ustedes inviertan el mínimo tiempo necesario para que sus miniaturas se vean jugosas en la mesa, se vean decentes y atractivas. Al mismo tiempo que las técnicas que utilicen no sean tan complejas, complicadas ni riesgosas. Lo que estamos haciendo es ahora detallar la parte central. Hacemos una especie de T en la parte inferior del tanque. Poca pintura, poco flujo de pintura. Este sería ya el resultado final del chasis de nuestro tanque. Lo mismo vamos a hacer en las torretas naturalmente. A nuestra mezcla ahora le agregamos XF52 en sí, una tercera parte de la pintura, y naturalmente su respectiva proporción de thinner, de adelgazador. Vamos a hacer algunas líneas de desgaste o de polvo en las partes en las que el chasis podría haber estado expuesto para generar esos contrastes de color. No nos quedamos mucho tiempo apuntando al mismo punto, hacemos una especie de recorrido como pequeñas líneas en donde podría haberse concentrado esta tierra, y nuestra finalidad tampoco es generar un patrón de camuflaje, simple y sencillamente poner áreas de desgaste o posible decoloración por exceso de agua o humedad que se pudiera haber quedado en esas secciones. En la parte de las orugas, ahí sí vamos a concentrarnos un poco más para marcar ese también concentración de tierra, posibles lugares donde la tierra se quedó pegada y no la han limpiado. Y este sería más o menos el resultado. Esto no nos tomará más de 2 minutos, un proceso sencillo, pero nos va a generar ese esquema de colores que estamos buscando para darle más realismo al tanque. Podríamos haber cubierto todas las orugas con este color y también quedarían cierta apariencia realista, pero queremos todavía retocar un poco más en colores metálicos por ahí. Vamos a hacer lo mismo, por cierto, misma técnica para lo que es la oruga. Estamos marcando unas pequeñas líneas como de escurrimiento que vienen desde la parte superior del chasis y pasando sobre los paneles principales, tratando de no mezclarlos precisamente con las líneas que dejamos un poco más oscuras, como en negro por así decirlo. Y ya que está este proceso, vamos a pintar en blanco las líneas que deben tener estos chicos, de acuerdo a lo pactado entre los aliados para lo que fue la invasión a Berlín. Naturalmente no vamos a hacerlo con las dos torretas, nada más con aquella que tuvo participación en estos ataques de la invasión a Europa Occidental. Así es que marcamos ambos lados con masking. Al final de cuentas dejamos unos espacios nada más para poder pintar el blanco. Una técnica muy sencilla, y las líneas no tienen que ser de lo más rectas posibles. A final de cuentas serán pintadas a la carrera para agilizar los procesos de la invasión, y ese sería el resultado final. Ahora vamos a pintar algunos detalles, ya sea en negro o en gris muy oscuro. En este caso vamos a utilizar un gris muy oscuro, lo que son la punta del cañón, para darle ese efecto como de carbonizado al momento de abrir fuego. Y también vamos a pintar algunos detalles, incluyendo las ametralladoras, las que están expuestas, y también las orugas, todo el sistema de tracción del tanque. Y ya sobre este gris ya podemos darnos gusto y detallarlo con colores de arena, metálicos, etc. Y es precisamente por este proceso que decidí irme por el gris oscuro en lugar del negro, porque el gris será más fácil trabajarlo con los colores metálicos, ya que estén pintadas las orugas. Y si nos excedemos un poco, se nos pasa la pintura, lo único que hace es como desvanecer, ocultar un poco los detalles verdes que están alrededor, en lugar de sencillamente mancharlos en negro. Y esto nos va a dar un efecto de transición mucho más realista. Este sería ya el resultado final después de aplicar incluso el dry brush metálico sobre las orugas y después un dry brush también, es decir, cepillado en seco de color Morphin Brown, que le dará el efecto como de arena. Ya que estén todos los colores definidos, vamos a pasar con un wash, en este caso sepia, sobre todos los paneles en verde, cuidando, mejor dicho, los rincones. Hay que concentrar más la pintura en esas áreas. La ventaja de este wash es que le va a dar una cierta cobertura al trabajo de pintura. Y vamos a quitar un poco el exceso, sobre todo en las partes medias de los paneles, donde queremos que resalte más el verde, con un algodón en este caso.
Continuamos todo el proceso por secciones. Las secciones recién pintadas, vamos a quitar la pintura nada más de esos paneles más expuestos. No tiene que ser completamente así en todos los paneles, algunos de ellos pueden estar más sucios que otros y las áreas naturalmente más cercanas a las orugas, esos ni siquiera nos molestamos en quitarles el exceso de pintura con algodón. Ahí en particular nos gustaría que se hagan incluso albercas de este efecto de tierra o de suciedad. Y lo mismo hacemos con cada una de las ruedas del sistema de orugas. Vamos a dejar que se concentre ahí el wash y haga un efecto como lodoso. Incluso la ventaja de este tinte en particular de sepia es un poco más brillante que los otros, por eso lo elegimos. Y en cuanto a las torretas vamos a hacer lo mismo. Igualmente pintar sobre las líneas blancas le va a dar ese efecto de desgaste que estamos buscando por la exposición a los elementos del clima, quitando naturalmente el exceso, en particular en los paneles laterales, en los paneles que están más planos y expuestos, y eso nos va a generar un efecto como de transición de colores mucho más clara, se va a resaltar más el trabajo que hicimos con el aerógrafo. Este sería el resultado ya después de aplicar el wash. Pueden darse cuenta cómo el wash sobre el tono café y los verdes generó algunas áreas como de desgaste de pinturas, es un efecto natural que produce el sepia. Elegimos algunas de las calcomanías que vienen en el kit para aplicarlas. Estas se aplican en base a agua y se les aplica también un solvente que permite que se adhieran mejor al plástico. Ya una vez que estén pegadas, lo que hacemos es cubrirlas nuevamente con el wash de sepia para generar una capa que proteja y las haga verse como parte del mismo casco, que no se vean como una calcomanía brillante ahí. Lo que va a hacer es precisamente quitarles ese brillo ya una vez que estén pegadas. Ya que está la primera de las versiones ya terminada, también pintamos naturalmente el comandante, que decidimos sí ponerlo. Esto ya es algo opcional, puede ir el tanque cerrado, pero nos gusta cómo se ve el muchacho ahí arriba. Y esta es la segunda de las versiones. Ya con el kit terminado es muy sencillo, nada más hay que girar la torreta y cambiarla y tienes acceso a la segunda versión, KB1 o KB2. El kit muy fácil de trabajar, la verdad. Todo está en que le puedan dedicar un poco de tiempo a trabajar la pintura. Naturalmente pueden hacer este mismo proceso con pincel, pero definitivamente si tienen acceso al aerógrafo les recomiendo, es más rápido el proceso y a final de cuentas ese es precisamente el objetivo de estos tutoriales, que puedan tener sus miniaturas en la mesa lo más pronto posible. Espero que les haya servido este tutorial. Si tienen alguna sugerencia, coméntenosla para poderla trabajar. Gracias por acompañarnos, vemos en el siguiente video.